Pues seguimos aquí en la barbería albinegra con esta previa, ¿no?, de ese partido próximo domingo en Zaragoza entre el conjunto mañico y el Club Deportivo Castellón. Ya lo ha comentado Joan Torrent en esta primera parte, pues que de momento todo va viento en popa toda vela en este Club Deportivo Castellón. Pero bueno, utilizando términos marineros, todavía el crucero es largo para llegar a puerto, que es prácticamente toda la segunda parte del campeonato. Don Víctor, buenas noches. Muy buenas, David. Seguimos cantando goles en Sino Radio. Sí, y que sigamos. Y que sigamos terminando los partidos con los 3 puntos. Y que continúe, es lo único que queremos en estos momentos. Sí, un Castellón, bueno, muy consistente, que sigue ahí, saca otro partido y ahora, bueno, pues con ganas de ir a Zaragoza y estaremos también para contarlo de primera mano. Y bueno, que siga, 38 ya, bueno, yo creo que la permanencia no está, pero casi. Viendo la dinámica del equipo y cómo está, bueno, sí que siga ahí arriba, que es lo importante. Es lo que verdaderamente interesa, y para seguir arriba hay que sumar puntos, para seguir arriba hay que seguir haciendo las cosas bien, y para seguir arriba hay que tener los pies en el suelo y meter siempre un gol más que el equipo rival, y va a ser pues un domingo en Zaragoza, ¿no? Correcto, sí, desplazamiento en este caso, bueno, complicado, donde sí que se espera que hayan varios aficionados orelluds ahí en este caso Ibercaja Estadio. Un Zaragoza que actualmente es penúltimo en la tabla con 21 puntos, que es verdad que está a una victoria, a 3 puntos de poder seguir de esas posiciones de descenso, pero que es el segundo equipo que más encaja de la categoría, solo por detrás del Mirandés. Ha encajado en este caso 35 goles en contra, una cifra muy elevada, y solo 21 goles a favor. Es verdad que la dinámica no es buena, es una victoria, 2 empates y 2 derrotas, pero bueno, vaya victoria, ¿no? En el Sardinero frente al Racing de Santander con ese hat-trick de Kenan Codro, que es el máximo goleador del equipo con 6 goles, y que bueno, viene de un empate 1-1 frente a la Real B, en el minuto 88, casi in extremis, en una acción a balón parado consiguieron en este caso rascar un punto, que es verdad que es insuficiente por la situación que tiene ahora mismo el Zaragoza, y que pues ha pasado ya por 3 entrenadores. Empezó con Gavi, no funcionaron las cosas, y una victoria, 3 empates y 5 derrotas, pusieron durante ese margen a Emilio Larraz, y bueno, yo diría que es la goleada más abultada de momento, porque perdió 0-5 en casa frente a la Cultural Leonesa, y luego la llegada de Rubén Seyes, que por el momento pues parece que ha tocado cositas, ha puesto firme al vestuario y ha sacado 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas en lo que llevamos en este caso de competición. Como local, lo hemos comentado en la primera parte, es el segundo peor local de la liga, con solo 2 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Es verdad que fuera de casa ha sumado más puntos, en este caso 12 puntos, pero es que en casa la verdad que se le está complicando mucho los partidos, y además ahora con bastantes bajas para este partido, el caso de Radovanovic, el caso de Paulino, el caso de Soberón, que recientemente también ha caído lesionado, y además con el pleno mercado de invierno con varias salidas, como la de Bazdar también cedido. Así que veremos a ver con qué 11 en este caso sale Rubén Seyes frente al Castellón, con un equipo que, bueno, ya hemos comentado que la referencia es Kenan Codro, el máximo asistente está Sende, él es del Villarreal, que lo conocemos de aquí bien, y luego pues que es verdad que están dando un buen rendimiento el portero, Esteban Andrada, portero argentino cedido por Monterrey, y al final pues bueno, sigue como capitán en este caso un jugador como es Francho Serrano, que es el escudo del Real Zaragoza, y que sostiene, da igual en qué posición sea, desde el lateral, desde el extremo, medio centro, la verdad que lo han puesto en todas las posiciones y es de los jugadores más regulares del equipo. Bueno, como siempre vamos a contactar con compañeros, en este caso con Pablo Palomares de Palmadas al Viento, para que nos comente esta última hora, este análisis de rival, patrocinado por Andacar. Pues sí, nos vamos a Zaragoza, como bien comenta Víctor de Molins, para hablar con Pablo Palomares y que nos hable un poquito, ¿no?, de este Zaragoza, Real Zaragoza. Lo hemos comentado, un histórico de los grandes del fútbol español y que ahí está en unos momentos un poco complicados. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Bueno, pues aquí analizando esta previa, ¿no?, desde Castellón, la verdad que contentos, el equipo segundo, las cosas funcionan muy bien, y vamos a Zaragoza, un equipo que respetamos mucho. Es mi tercer equipo aquí en el corazón, porque Castellón, Madrid y Zaragoza en ese orden son mis equipos. Y la verdad que... ¿qué le pasa a este Zaragoza con los cabezones que son los maños? Bueno, pues es complicado, ¿no?, de definir cuál es el problema del Real Zaragoza, porque si lo supiésemos, pues ahí estaríamos, ¿no?, para intentar ayudar dentro de la estructura de
del club, pero es cierto que suma ya varias campañas donde parece que se empieza con un objetivo, que es el de estar ahí arriba, por lo menos aspirar a esos puestos de playoff para intentar el regreso, el tan ansiado regreso a Primera División, pero la realidad es completamente diferente. Un equipo que actualmente, como bien habéis comentado, marcha penúltimo clasificado y que además pues ha vuelto a encontrar una dinámica en la que han pasado varios inquilinos por el banquillo. Se empezó por Gavi. Todos estamos de acuerdo, creo que la mayoría del entorno del Real Zaragoza coincide en que fue un error la continuidad de Gavi Fernández, ya que a pesar de haber conseguido la salvación la pasada temporada, no se veían atisbos de mejora en el equipo, sobre todo en cuanto a juego. Pasó como interino Emilio Larraz, solamente duró un partido y fue esa goleada que también habéis comentado ante la Cultural y Deportiva Leonesa, y ahora a los mandos del equipo está un Rubén Seyes que, si bien está sumando buenos números y el balance con él es positivo, porque a pesar de esas 3 primeras derrotas consecutivas con él, después el equipo ha ido sumando a una velocidad superior, pero está claro que el déficit que se dio a principio de temporada en este Real Zaragoza hace que, por mucho que ahora esté sumando a un ritmo mucho más positivo y avanzado, pues tienes ese déficit de comienzo de temporada que hace que los de Rubén Seyes todavía sigan ahí en la penúltima posición. Es cierto que todo el mundo coincide en que Rubén Seyes ha mejorado mucho al equipo, que por fin la plantilla tiene un plan que seguir, pero entre que se están acumulando las bajas, que Rubén Seyes también ha cortado la plantilla debido a que ya no todos valen para este Real Zaragoza y que en el mercado de invierno el Real Zaragoza es uno de los pocos equipos que todavía no ha anunciado ningún fichaje y ni siquiera se ha reforzado, a pesar de que parece que están todavía cerca, pues todo este cúmulo de cosas hace que, a pesar de que Rubén Seyes haya impactado positivamente en el Real Zaragoza, pues tenga que ser acompañado de herramientas en forma de fichajes para poder salvar una situación que es muy peligrosa de nuevo. Efectivamente. Y bueno, y la afición, porque la afición del Zaragoza es una afición señorial, es una afición de primera, una afición que quiere ver a su equipo como etapas anteriores. ¿Cómo se lo está tomando? Porque cuando vemos los reportajes, la gente va a ver no ves unas gradas de este campo portátil, ¿no? Que está en estos momentos para el gran campo que va a tener el Real Zaragoza. ¿Cómo se lo está tomando esa afición mañana? Bueno, pues está costando porque es cierto que ya son muchísimas temporadas en segunda división, son 13 temporadas consecutivas en la categoría de plata, y lo que se veía como un trayecto, ¿no?, por una segunda división en la que parecía que el Real Zaragoza iba a durar poco tiempo, pues se está alargando más de lo debido. Como tú decías, también coincide con que el Real Zaragoza sí juega en casa, pero no se siente como tal. Al fin y al cabo hablamos de un estadio modular que reduce su aforo a unos 20.000 espectadores aproximadamente, pues está viendo una media de unos 15.000 aficionados zaragocistas, y se nota que es un estadio, pues como digo, ¿no?, portátil, que no es la verdadera casa del zaragocismo. Ambiente a veces muy frío, está prácticamente en un solar donde apenas hay ambiente en los alrededores. Sí que se ha instalado una fanzone que parece que agita todo un poco más, pero sigue sin ser, ¿no?, el estadio de la Romareda donde siempre ha jugado el Real Zaragoza en casa, y la verdad es que está costando, y las cifras así lo demuestran. Es verdad que se le ha preguntado a diversos protagonistas que han salido en rueda de prensa qué pasa con este Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio, porque los números fuera de casa no tienen nada que ver con los que suma en casa ante su afición, y es una tarea pendiente del Real Zaragoza, pero es cierto que en el Ibercaja Estadio está sumando muy pocos puntos. La afición está ahí como siempre, la afición aprieta, es exigente, porque ya sabemos todos cómo es la plaza del Real Zaragoza, pero es cierto que no está pudiendo ver las mejores actuaciones del equipo, incluso en este último partido donde se intuía pues esa mejora después de la goleada ante el Racing de Santander, que incluso el equipo se pudo poner hasta 0-4 en el marcador. Finalmente fue un 2-3, pero es cierto que se esperaba otra imagen en el Ibercaja Estadio, y de nuevo en casa el Real Zaragoza pues volvió a fallar en un duelo directo ante la Real Sociedad B y sumó apenas un empate, y gracias, porque ya pues la afición zaragocista casi quedaba por hecho que se iba a caer derrotado. Sí, la verdad. Bueno, estamos todavía jueves, ¿no? Prácticamente viernes ya, pero ¿qué 11? Porque hay bajas, ¿no?, para el próximo domingo en el conjunto mañico. ¿Qué crees tú que puede sacar bajo tu punto de vista? Bueno, pues más o menos lo que tiene, ¿no?, Rubén Seyes, porque es cierto que entre bajas y también dudas que se están dando durante la semana, es muy complicado el acertar cuál será el 11 por el que apostará Rubén Seyes. Es cierto que él tiene un 11 muy claro, pero se le han ido cayendo diversas piezas y otras pues ha tenido que modificarlas
debido a que ofrecían poco rendimiento. Está en duda todavía la presencia de Keidi Bare porque se ha vuelto a reincorporar con el grupo, pero ha estado varios días por reparto de cargas, según ha informado el club, ha estado varios días fuera. También el caso de Raúl Guti, ambos son fijos para Rubén Sellés, pero Guti hemos conocido también de última hora que no ha podido entrenar debido a una enfermedad. Entonces, bueno, en duda, ¿no? Casi por completo ese centro del campo, ese doble pivote que suele presentar Rubén Sellés jornada tras jornada. Pero lo más probable o lo que apunta a presentar Rubén Sellés en caso de que todos estén sanos es Andrada en portería, como habéis comentado, un guardameta que sobre todo destaca por su juego de pies y que está siendo muy importante en la salida de balón del Real Zaragoza. Como centrales, pues prácticamente lo que tiene Rubén Sellés, Cosa ha salido cedido. El caso de Radovanovic, que habéis mencionado también, tiene una fractura. Entonces, Insua y Saidu son los dos únicos centrales que prácticamente tiene Rubén Sellés sanos. En la izquierda, Tasende, que ha venido ganando protagonismo en sustitución de Pomares. En el lateral derecho, un jovencísimo Ale Gómez, que esta misma temporada ha sido nombrado como jugador del primer equipo. Es más natural su posición como central, pero últimamente está jugando en el lateral derecho. Guti y Keidi Bare, como digo, pues dos jugadores que están entre algodones esta semana, pero que de estar al 100% son fijos para Rubén Sellés. La figura de Toni Moya, que es algo muy característico del técnico en estos últimos encuentros, una figura de media punta en la que ha ido probando con diversos jugadores. En este caso, el más utilizado ha sido Mario Soberón, pero esta semana ya hemos conocido que tiene una lesión muscular que le mantendrá fuera unas 2 semanas, así que el más habitual en esa posición de media punta ahora mismo, acompañando a Codro, es Toni Moya. Y en bandas, Marcos Cuenca, canterano del Real Zaragoza, que contra todo pronóstico se ha ganado un puesto en el 11. Y en la derecha, también lo habéis comentado y estáis muy bien informados, Francho Serrano, que es la navaja multiusos de este equipo. Ha jugado en banda derecha por delante, también como lateral derecho, como medio centro. En definitiva, es el capitán y el jugador para todo para Rubén Sellés. Y si todo va bien, porque también acumula molestias en la rodilla durante esta temporada, pues parece ser que será de la partida. Pablo, de Palmadas al Viento de Zaragoza, date las gracias por estar un año más aquí en esta barbería albinegra hablando del Castellón, del Zaragoza. Yo estoy convencido que el Zaragoza se va a salvar, también estoy convencido que el Castellón va a ganar el domingo y que tengáis toda la suerte del mundo, como digo, porque es muy complicado esto del fútbol, sobre todo cuando está en esas situaciones tan complicadas de la clasificación que por desgracia el Castellón la ha vivido en alguna que otra ocasión reciente. Gracias a vosotros por la invitación, esperemos que se cumpla y que se consiga la salvación, que es lo que todos queremos aquí en Zaragoza, y enhorabuena también ahí por la temporada del Castellón, que estoy viendo que estáis disfrutando y mucho por ahí. Un abrazo, amigo, cuídate mucho. Bueno, pues ahí estaba feliz Pablo, que ha comentado ese Zaragoza, ¿no? Lo que pasa es los equipos grandes, ¿no? O las aficiones grandes, las situaciones, ¿no? Lo ha dicho, ¿no? Esa presión, esa ansiedad que se crea y que repercute en los equipos. Aquí se ha vivido en el Castellón, cuando estábamos en la segunda B famosa, que no salíamos, bueno, ni con agua caliente salíamos de allí, ¿vale? En el sentido de que esa presión que se crea también repercute en el juego. Bueno, Félix, pues ya lo hemos comentado, ese Real Zaragoza, que la verdad que es un equipo grande, esas presiones, ¿no?, que se crean, como ya ha comentado Pablo, y lo va a tener difícil, ¿eh? Sí, lo hemos comentado en la primera parte, ¿no? La afición aprieta mucho, el propio Pablo lo ha reconocido, ¿no? El no jugar en la Romareda, ellos lo echan mucho en falta, porque en una Romareda llena es un campo que aprieta mucho y les está costando muchísimo sacar los partidos en casa, con muchos empates muy al final, incluso derrotas. El día de Las Palmas también perdieron acabando el partido, o sea que y salir de ahí abajo es muy duro, ¿eh? Porque otro ejemplo también es el Granada, no recordemos, antes lo hemos dicho, ¿no? El Granada hace 2 o 3 años estaba jugando en Europa, aquí en Primera División. O sea, eliminó al Nápoles en Europa. Efectivamente, y ahora está ahí abajo, también. Les cuesta mucho, a estos equipos tan grandes les cuesta mucho, ¿no? Y la responsabilidad con la ciudad, con la afición, los jugadores sufren. Es complicado. De todas maneras, Signo Radio va a estar en Zaragoza. Y hay que ir a por todas, ¿no? Porque lo hemos comentado antes en la previa. Zaragoza-Andorra, ¿qué partiditos nos vendrán más? Que lo que viene lo complicado, perdona. Sí. Lo complicado es el domingo en Zaragoza. Y si no nos acordamos de Cartagena hace 2 años en la Semana de Magdalena. Aquí la cabeza en el próximo rival, ¿no? Y luego ya cuando pase es el otro, porque no te puedes centrar, fíjate, ellos mismos, ¿no? Llevan muchos años ya siendo muy irregulares. Hace unas semanas le ganan al Racing, que era el líder, y el otro día empatas de milagro. Es que no se coge, ¿no? Es un Zaragoza que, bueno, yo creo que no se habitúa a estar ahí.
cuando parece que cogen una racha buena vuelven a caer y de ahí no salen, ¿no? Entonces, bueno, son este tipo de equipos que si te confías un poco puedes pinchar, pero bueno, yo creo que viendo el Castellón cómo va, centrado en lo suyo, por el próximo rival y a seguir. Y a ver qué pasará. De todas maneras, la ha comentado bien Pablo, ¿no? Desde Zaragoza, ¿no? Es que, claro, es que has puntuado tan poco que ahora tienes que tener una regularidad, ahora te estás obligado a sumar prácticamente todas las semanas, cuidado, y de 3 en 3 para salir de ahí. Que tiene 21, ¿eh? Sumas 2. Tiene que hacer 30 puntos. Efectivamente, que sumas 30 2, puntos sumas es, 3 y tienes que seguir. 30 puntos es playoff casi. Que es Sí, hay que playoff sumar. o cerca, tiene que sumar y al final el nerviosismo ese que comentábamos que tienen pues va creciendo. Cuando ven que las jornadas pasan y que no sumas, al final la situación de esa ansia, ese estrés va subiendo, entonces tienen que empezar a sumar ya porque... Bueno, ya no. Ya. Se espera una semana. La semana que viene... Sí, pero no, por sí, ejemplo, Álvaro, a diferencia del año pasado, que había 3 equipos que estaban desahuciados, Ahí este olvidado. año el Mirandés parece que se está descolgando ahora, pero no se ha descolgado ninguno. No. Nadie, Entonces, nadie se ha eso también descolgado. aún dificulta más todo, ¿no? Bueno, rápido comentario, nuestra sección de la cantera con esa amateur, con esa Leti Lleida. Sí, lástima, ¿no? Porque era un partido que incluso pudiste llevártelo al final con ese penalti, empezaste perdiendo, remontaste, te volvieron a empatar. Bueno, es verdad que debutó en este caso Fadel, el central, y hablan bien de este caso del central marroquí, pero es una lástima, ¿no? Contra un rival que es verdad que se había reforzado bien en el mercado de invierno, pero que estaba por detrás tuyo en la clasificación. es un rival directo, ¿no? Era un rival directo y no pudiste en este caso ganar. Bueno, encadenas 3 empates de forma consecutiva. Y como no, el que estuvo allí es nuestro compañero Mario Edo para que nos comente pues, bueno, esta sección de la cantera patrocinada por el Saco de Naranja, Elite Cementos. Bueno, el Club Deportivo Castellón B que empata 2-2 ante un equipo que, bueno, sí que es verdad que el Athletic Lleida no es uno de los mejores equipos, pero es un equipo muy peleón. Sí que es verdad que, personalmente lo voy a decir, no es un equipo que me cayó muy bien, ya que me pareció que esos jugadores buscaron un juego de muy poco fútbol, la verdad. Eso lo quería comentar como primero, ya que hubo bastante polémica durante el partido, sobre todo con la grada. La verdad es que los jugadores del Athletic Lleida entraron bastante en el trapo. Y bueno, todo empieza con un golazo del Athletic Lleida, de Marc Vargas. Se le va en velocidad a Seyés y la pica, o sea, es que no se podía hacer nada. Luego sí es verdad que así acaba la primera parte. El Castellón en la primera parte fue muy floja, no llegó apenas a portería y lo poco que llegó no tuvo peligro. Sí es verdad que luego en la segunda parte rápido metes el primero, que lo metió Miguelón, y rápido metes el segundo, que lo metió... el primero Marcos Montero y el segundo Miguelón lo metió súper rápido, tras 2 jugadas que son idénticas. Jorge Domingo, centro, y el segundo palo remata al jugador. Sí que es verdad que luego el Castellón pues, pudo alargar ese resultado, ya que Jorge Domingo tuvo un penalti en el que tras estaba haciendo un partido muy bueno, él chutó. ¿Qué pasó? Estela para el portero. Y ellos me pillaban en la otra parte de Gaeta, entonces no pude verlo con claridad, pero me parece que tras un mini fallo defensivo, es un fallo defensivo en el que el córner, cuando centran, se le va el balón por el pie, o sea, va a darle y no le da, y el del otro equipo, el 16 chutó, fue al jugador y luego metió dentro balón. Fue un gol que son de esos que te dan rabia, parecen de FIFA, pero bueno, no pasa nada, el Castellón B por lo menos no conoce la derrota. Ahora viaja a Reus, un equipo con una dinámica muy buena, el domingo a las 5 allí, y bueno, veremos qué tal y a ver si llega esa victoria, que estamos esperándola mucho. Pues ahí estaba Mario Edo, muy elocuente, ¿no? Sí, ha sido bastante sincero. Ha sido muy sincero dando su opinión. Muy expresivo, Por no decir fueron garrameros. Tal cual, y no Me pasa parece que ese absolutamente equipo nada. también tiene problemas Este en equipo la- me mal, este equipo va a tener problemas, esto resulta... Es un equipo de nueva creación y creo que también tiene problemas en la propia Ojo, ciudad, ¿eh? ¿dónde ha llegado Lleida, eh? Sí, sí. Madre mía, ¿te acuerdas Entonces- los tiempos Sí, sí. dorados, ¿no? Del conjunto ilerdense. Recordemos que estuvo en Pero primera bueno, división con aquellas... Con Emilio también de portero. Que mejor correcto, Emilio y aquellas Serge, imágenes famosas de Benito Floro, Hombre, entrenador del Madrid, no. en el vestuario diciéndoles más que a un perro. ¿Dónde no hemos le llegado? ganaron. ¿Dónde hemos llegado? Pero bueno, ahí está, como decimos, ese amateur que tiene que remontar el vuelo cuanto antes. Yo creo que se salvará al final. Vamos a ver, está complicado, es que a ver, segunda ref es un cambio, ¿no? Sí, Y- además están espabilando, el Mestalla espabilado. Claro, sí. Ayer con Mario también en Signo Albinegro, que todas las semanas lo tenemos, también lo comentaba en esa sección de la cantera y claro, yo le decía, ¿no? Es que la clave es primero cerrar portería, porque el día del Girona que te meten 7, luego vas a Sant Andreu 3-0,
No, y el está costando ahí. Yo he visto el resumen del partido contra el Lleida y en la primera parte es muy superior el Castellón y la primera que te llegan ellos te hacen el 0-1. Sí, sí, sí. Entonces, eso Ha perdido eficacia arriba y atrás no luego abre el la penalti. puerta. Bueno, Sí, para luego eso penalti. yo creo que aparte de Fadel hacen falta más fichajes. O sea, es verdad que es una plantilla muy joven de filial, pero hace falta pues fichajes como Fadel, un tío que ya lleva muchos partidos en la categoría, que tiene esa jerarquía. Es verdad que Sergi Torner hace cada partido 5 paradas de valor gol, o sea que por el tema de portero no es, pero es verdad que le llega mucho. Ya. Bueno, vamos a ver si se remonta el vuelo y vamos a ver cómo decimos para que todo vaya a funcionar mediante bien. Vamos con un momento Iñaki, que también queríamos comentar un poco también que eso nos ha pasado el tema del VAR del otro día en Castalia con el partido de Málaga, pero antes que nada vamos como decimos con el momento Iñaki de esta semana. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, cositas del fin de semana. Cosas positivas, el Castellón, que va como un puto pepino, de forma ascendente, y no sé cuál será la cuota máxima a la que llegará, pero de momento tirando para arriba y jugando espectacularmente. Por lo tanto, muy bien por el Club Deportivo Castellón. Partes negativas, bueno, tenemos a los árbitros y a los VARes, que una vez más este fin de semana se han dejado notar, sacando esos monigotes que no hay quien los entienda. Eso pasó en Castalia, pasó en el partido de la Real contra el Barcelona, que se ve dónde están los monigotes, dónde está la raya, pero no se ve dónde está la pelota, ¿no? Por lo tanto, bueno, te lo crees o no te lo crees. Y luego, pues nada, en el partido del Mallorca contra el Athletic, más o menos lo mismo. Un penalti que nadie lo pidió y a los 4 minutos se lo sacaron de la manga. Y luego las tarjetitas rojas y bueno, y montar el circo, que es lo que hacen estos árbitros. Y bueno, y luego ya por otro lado, deciros que bueno, que dentro de la misma categoría parece mentira que jueguen un Getafe Valencia y una Real Sociedad Barcelona, que no tienen que ver nada ningún partido con el otro. El del Getafe contra el Valencia, partido soporífero, aburrido, y bueno, el Valencia se lo llevó, 3 puntitos, pues nada, felicitarlos. Y la Real contra el Barça, sin embargo, fue un partido, bueno, la verdad que muy vistoso y valía la pena el estar ahí un buen rato viendo un partido de fútbol. Eso sí, al final ganó la Real, mis felicitaciones, parece mentira que yo lo diga, y darle, pues eso, las felicitaciones a Remiro, que hizo de Arconada, que la verdad es que hizo un partidazo el tío. Y luego nada, el fin de semana tuvimos el partido de la Copa África, en la cual se enfrentaban la final, el Marruecos contra Senegal. Marruecos, que se pasó todo el partido, lo recoge pelotas, manda narices, quitándole la toalla al portero para que no se pudiera secar las manos. Y luego al final pues ya vino el follón, ¿no? Un gol que no pitado para Senegal, un penalti en el cual se lo sacaron de la manga también para Marruecos, el equipo de Senegal marchándose, y luego al final volviendo para que tirara el nuevo Messi de la Casa Blanca, un penalti a lo Panenka y haciendo el puñetero ridículo. Se lo llevó Senegal con 1-0 y por lo tanto, pues nada, que sepáis que aquí es donde vamos a jugar el Mundial dentro de unos años. Y eso sí, bueno, en el Bernabéu hubieron pitidos, en los cuales ya dijo Álvaro Arbeloa, que si lo repiten muchas veces se convierte en un trabalenguas, pues que, bueno, que los que pitan son todos gente que no son del Real Madrid, sobre todo los que pitan a Florentino, y los que no pitan o que aplauden, pues eso sí que son el espíritu del Madrid. Por lo tanto, mi pregunta para David Reina, que lleva su segunda camiseta, la del Real Madrid, es decir, si tú estuvieras en el Bernabéu, ¿qué serías? ¿De los que te da el carné Arbeloa y no aplaudirías, o no silbarías, o no harías nada? ¿O de los que, según dice Arbeloa, si pitaras no eres del Real Madrid? Tú mismo. Venga, chavales, que nos vemos, venga. Ah, por cierto, el herbero que hacen aquí en Bañeres de Mariola es un espectáculo. Venga, chao, nos vemos. Bueno, pues Iñaki, lo mismo pasa en el Madrid, que pasa en el Athletic de Bilbao, que pasa en el Castellón. Tú interpretas el tema de Arbeloa, como has comentado el tema de Brahim, que no sé si tiene que ver que sea de la Casa Blanca para tirar un penalti a lo Panenka. Y en el tema de la pregunta, si yo fuera, es como en el Castellón, o sea, ni pito y suelo aplaudir siempre.
siempre. Juegue bien o juegue mal. Yo pienso que las interpretaciones de Arbeloa es de que no podemos estar en un partido, estar pitando a tu equipo. Entonces sí, todos esos que están pitando a tu equipo, sean del Madrid, sean del Atleti o sean del Castellón, son aficionados para mí de segunda línea. Yo te voy a decir una cosa, David. Y el resto que están con el equipo 100%, como los del Valencia, son los aficionados verdaderos 100%. Yo pienso que se malinterpretan desde el punto de vista lo que quiere decir Arbeloa en ese sentido. Los que son madridistas, en este caso del Madrid, 100%, pues lo que hemos dicho muchas veces en Castalia, si tienen que pitar o tienen que rajar, una vez pite el árbitro, no durante el partido. Mira, sabéis que yo no me destaco precisamente por ser madridista, sino más bien todo lo contrario. Pero claro, este fútbol moderno, donde ahora al campo las entradas valen lo que valen y solo van guiris, pues que piten en el Bernabéu les parece raro. El Bernabéu ha pitado a Michel, ha pitado a Di Stéfano, ha pitado a Martín Vázquez. A todos. Auténticos buques insignias del Real Madrid. Pero cuando han pitado, porque pita a Vinicius, se monte la que se monta. Pero cuando han pitado igual que han pitado en Mestalla, claro, efectivamente, efectivamente. O cuando Florentino Pérez, o el público es soberano, cuando consideran que algo no está bien, pita. Pero Félix, en la época de los Luxemburgo y todos esos entrenadores que pasaron, que tampoco ganaron un partido, Arsenio Iglesias, se les ha pitado. Escucha, David, se les ha pitado cuando no han ganado. A la quinta del buitre, que es quizá la mejor generación de canteranos que han tenido el Real Madrid. Mitchell se fue del campo porque le pitaban. Claro. Lo que pasa es que ahora a estos niños bien, tipo Vinicius, no, es que le han pitado a Vinicius. Bueno, pues como han pitado en el Bernabéu, pero yo a la pregunta que me ha hecho con mucha más historia y más madridistas que Vinicius. A la pregunta que me ha hecho Iñaki, o mi gran amigo Iñaki, claro, que es amigo mío. El problema es que Arbeloa es un pelota y tiene que hacer la pelota. De que tú, por ejemplo, yo estoy lo mismo en Castalia, que hemos tenido en ocasión, y que han dicho los jugadores, por favor, que piten, si puede ser al final, que tienen el derecho soberano, igual que cuando acaba el partido lo esperan. Pero yo pienso que la interpretación, o sea, los que han pitado, no es que no sean madridistas, es que no son madridistas 100%, porque solo quieren ganar. Pero bueno, es lo que hay, no sé, es mi opinión, no pasa absolutamente nada. Ya lo he dicho, Madrid, Castellón, Madrid, Zaragoza, en ese orden. De Zaragoza no me cuadra tanto. A mí me ha sorprendido de Zaragoza. Sí, hombre, porque yo soy un poco cabezón, hice la mili en Zaragoza y me cambié los maños, porque los maños van en todos los sitios. Sí, bueno, yo hice la mili en Burgos y el Burgos me parece a mí que vamos. Pero yo la verdad que hago raíces donde suelo ir, ¿no? Sí, o sea, yo en mi vida hice raíces en Mallorca, hice raíces en Alcoy, hice raíces en Zaragoza, hice raíces en Vinaroz, y bueno, tengo un montón de árboles por el mundo. No planto ninguno, pero raíces tengo 50.000 en todos lados. Pero bueno, que hay que ganar en Zaragoza, queramos o no queramos. Sí, hay que seguir apretando a ver si, bueno, ya lo decíais antes con esos números de los peores locales y el Castellón, como digo, pues bueno, va a ir con todo y a ver si ganamos. Y ahora que habéis dicho lo del VAR, mójate, va. Sin que sea el mójate todavía. Quería comentar lo del VAR del otro día. ¿Quitaríais penalti o no? Que me lo ha comentado. ¿Os pareció penalti lo de Cala? Que he dicho lo del Málaga, pero era por el hábito del Málaga. Pues yo qué sé, vamos a ver, no es que pidiéramos o no pidiéramos penalti, ya volvemos al tema de siempre. Si el VAR lo ha corroborado... No, el VAR no entró. El VAR no entra ahí. No entró el VAR porque luego en la revisión esta que hacen luego de tiempo de revisión, que bueno, ponen jugadas polémicas y ahí lo explicaron, que al final, como es una decisión del colegiado y no es un error flagrante, no es un error claro, ahí no tiene que entrar el VAR. Es verdad que a mí, de primeras, en el campo, nos pilla la otra punta y no lo pude ver, viendo las repeticiones, parece que es algo exagerado, pero es que luego sí que vi por Twitter un vídeo desde el gol norte alto que se ve claramente cómo se desentiende del balón y le pone la mano en la cara. Que a lo mejor... El problema es pitable 100%. El problema es que no está ni mirando al balón, el jugador al final. Sí, se entiende. Lo que pasa es que es el típico penalti que si te lo pitan a favor... Correcto, claro, es penalti, y si te lo pitan en contra... Rabias. Y lo dijo Pablo en rueda de prensa. Ese penaltito que te lo pintan a favor y te callas, te lo pitan en contra y pides un... Pero, Víctor, yo creo que tú has dado la aclaración 100% para resolver la duda. Es la perspectiva de cómo vio el árbitro esa jugada. Correcto. Y me parece muy bien que no entre el VAR, ¿eh? Claro. Si es una interpretación, si él lo ve así. Mira, esta semana Pablo estuvo muy bien en rueda de prensa y esta semana el entrenador del Mallorca, Jacobo Arrasate, que me parece un entrenador como la copa de un pino, la semana pasada se quejó porque le guindaron el triunfo, porque le pitaba un penalti que no era, y esta semana ha sido al revés, ya la salió y lo ha dicho. La semana pasada nos perjudicaron y esta semana nos han beneficiado. Esto es el fútbol. Y con esto hay que saber vivir. Y es lo que muy hay. Honrado y así es. Y luego, otra vez más, a mí me parece aún más grave el gol que no se aluna. Bueno, el gol de Calatrava, la acción de cámara. O sea, dime tú qué ventaja, que es lo que ha dicho Félix, porque todavía no se ve en el fuera de juego semiautomático, con el brazo no se puede marcar gol. O sea, que lo del VAR no se puede marcar gol.
Pero a mí, y dijeron que me que digan y que es que dijeron se que le los ve la brazos no manga contaban. y con Correcto, ese es el con el problema. hombro... Y eso Y no lo entiendo. Víctor, dijeron que los brazos no contaban. Pero, sí. Pero Félix, ¿Qué tiene que hacer el jugador? Es que lo ¿Estar del con VAR los es muy brazos fuerte. Antes de ayer, en Castalia, en la Supercopa Femenina también, Sí, también. 36 horas con una tromba de agua que caes para estar mirando la trencilla que le gusta antes que lo diga yo, de turno, que si le toca con el codo, con el brazo Sí, sí. o con la axila verdad derecha es que que es se mete alucinante. por debajo del antebrazo. Venga, Yo circula. cada vez lo entiendo menos, es que llega un punto que Es ya... que no lo entiende nadie, pero es que es Sí. semana tras semana el derecho al patar. Mira, ahora ha habido una normativa también que te manda la federación, a los clubs. Estamos hablando de fútbol base de categoría, donde si tú, por ejemplo, quieres hacer un acto previo, como puede ser un minuto de silencio, como puede ser un saque de honor, como puede ser una distinción, lo tienes que comunicar previamente a la federación. Eso es la normativa que ha salido ahora para estar en el fútbol base. Vamos a hacer un minuto de silencio que ha muerto, ha fallecido el abuelo del jugador X. Tienes que pedirlo por el sistema Novanet previo. ¿Qué estamos retrasados cada vez más en estos temas? Y Víctor, tú estás metido como yo en estos temas. Tienes que pedirlo por Novanet si quieres darle un ramo de rosas al hermano que su hermana toma la comunión, que es un Benjamín, por ejemplo. Bueno, por favor, ¿dónde hemos llegado? Para que luego salga Es la para que los imagen bombardees. bochornosa, Efectivamente. lamentable de la Copa Es del para Mundo de Marruecos. David. Nos salimos del campo, el otro le tira la toalla, el otro no sé. Es un circo ya, Y eso- ahí van a sancionar algo. No han va? sancionado ¿Qué va? ¿Qué va? nada. ¿Qué va? Nada. ¿Y eso van a organizar el Mundial con nosotros? Pero aparte ¿Con la yo no- imagen que han dado? Pero yo, aparte de la imagen que han dado, que la verdad. Y los recoge pelotas con la La toalla. imagen que dieron, pero me refiero que ellos lo saben. En un partido de pre-benjamines que hay alguien detrás de la portería que dice algo, paran el partido, oiga, por favor, ¿qué tal? Y ahí te ves, unos tíos que se van del campo. No sé si van a hacer vudú, a ducharse o a cambiarse las botas. El otro que no le da la toalla. El otro. Y no pasa nada. Y es la Copa del Mundo de África en este caso. No tiene sentido. Os lo he comentado antes, yo tengo un amigo que está esta semana de trabajo en Marruecos y los marroquíes le han dicho que pactaron que Brahim fallara el penalti no me lo creo, hombre. para jugar la prórroga. Tal y Yo como- no sé si es verdad o no. Tal y pero- como eso estaba no verá en la Brahim. vida. No. Y pensaban que lo iban a Pero que lo regalar. matan a Brahim No, en no, su porque país. se ve que Senegal dijo, o falláis el penalti o nos salimos. Sí, eso es lo que dicen en Marruecos. El Marruecos tiene una imagen patética desde la prensa que no estuvieron en la final, sí, sí. el otro le tiene que dar la copa y se negó, pero eso lo han permitido. En cambio, Una charla. En cambio, en cosas en de cosas nuestras de fútbol nuestras base. de que- fútbol base, que es ser un niñito que tiene un calentador, un niño pre-benjamín que lleva un calentador que es de color blanco y el pantalón es negro, es que no puede jugar con un calentador por el tema de los colores. Oye, No tiene. que son pre-benjamines, que es de hacer hobby, deporte. Correcto. Pero bueno, En fin. a ti te gusta el fútbol de antaño, ¿no? A mí mucho. Perfecto, pues nos vamos con este momento albinegro que hemos preparado para esta semana hoy aquí, de este 22 de enero. Bueno, pues nos hemos ido a la temporada 81-82 con ese Castellón en primera división, de los Fernández Amado, Juanito Plana y Recibo Albuena. Y bueno, y en Castella llegaron, pues, Roberto, Tres. Saura y Ribes, tres albinegros con la camiseta del Valencia Félix. La verdad que fue algo ha sido algo histórico, ¿no? Sí, Para la sí, historia sí. del Castellón, de que esos jugadores Y además, tres jugadores en un Valencia titulares que no era el indiscutibles. Valencia de ahora. Efectivamente, un Valencia que en aquella época peleaba por mínimo estar en Europa y titulares indiscutibles en el Valencia, los pues tres como chicos te digo, formados en la cantera del Club Deportivo Esa Castellón. temporada que fue negativa, ¿no? Para el Club Sí, fue Deportivo penosa. Castellón, que fue penosa. Bueno, ahora ¿no? en la foto que hemos visto de la plantilla, ahí está mi querido amigo Arsenio Balbuena. Sí. Pero aquí abajo a la izquierda, delante de Rasic, está Fernández Amado, que vino aquí a guindar su último contrato en Primera Bueno, División. pues espérate, que el que tienes a la derecha Sí, del sí. todo, que es Óscar Ferrero. De Óscar Ferrero. Se pasó por Castalia con más. Bueno, ya estamos con el tema, ¿no? Es Nos su mandaron al hermano malo es que desde su Gijón. hermano era Enzo Ferrero. Sí, sí. Mira, y recuerda la imagen esa que tenemos ahí, en el centro del campo, que te lo dije yo, hablando contigo. Ese es Miguel, aquel Sí, delantero sí. que nos cedió el Sí, Valencia, sí, sí, sí. que también pasó pena de gloria. Y a mano derecha, un jugador que también a mí me gustó en aquella época en el Castellón, Blanco, Blanco, que vino del Castilla. Del Castilla, y la verdad que son jugadores arriba, Planelles. Sí, en verdad, ese Castellón, que hizo una temporada pésima, durante muchos años fue el peor equipo de Primera División, luego nos superó el Sporting de Gijón, gracias a Dios. Y el Levante ahí Y el- estuvo. sí, Sí, señor, sí, sí. pero no era tan mala plantilla, pero lo que pasa es que... Hombre, te bueno, imaginas ese equipo que tienes ahí, que era un sí, equipito. sí, pero ahí bueno, con es que luego Planelles, está jugabas, Pulido, estaba Conde y Beas. estaba Pulido, si veas, Pulido, que Rasic, sí, un gran Pulido. portero, o sea que... Y la verdad que pasó. Pero bueno, el momento, como decimos, Roberto. Y sí que es Ribes verdad que y tanto Saura. Roberto como Ribes la temporada anterior habían sido dos pilares fundamentales Castellón. para el ascenso del Castellón y fueron traspasados por motivos Y económicos. lo vuelvo a decir, Saura, pues un jugador que vamos a decir de Saura, jugador internacional, con un gol en el Mundial contra Honduras. Roberto. Recordemos Sánchez en el que fútbol cuando español. tuvimos aquí a Ribes nos dijo que lo tenía hecho con
con el Atlético de Madrid y el presidente del Castellón le dijo que no, Ah, sí, ¿verdad? que se había comprometido y que iba a ir al Valencia y efectivamente Pues bueno, cumplió ya su hemos palabra tenido- y fue al Ya Valencia. hemos tenido una vez más momento albinegro que van a ir muchos, ¿eh? Van a venir muchos, van a venir muchos. Si hablabais de los jugadores que cantera Castellón, ahora la cantera Castellón en los últimos años no ha dado ningún producto, pero también es bonito ahora ver jugadores que han pasado por el Castellón en los últimos años y ver cómo están triunfando, Claro. o algunos que no triunfan por suerte vuelven, como es el caso de Raúl. Y bueno, hablábamos de jugadores ex del Castellón. Debutó Óscar Gil con la camiseta del Real Murcia y sí. se enfrentó precisamente a Iago Indias, A Iago Indias. que marcó gol. De hecho, marcó Y a José Albert. el primer gol. Y a José José Albert estaba sancionado por amarillas, no jugó. Pero está jugando, ¿no? Va a ser- Está jugando, está está siendo titular indiscutible. y tiene una opción en su contrato de de renovarlo porque termina el 30 de junio. Y el que también marcó fue Pere Marco. Sí. Pere Marco con el Unionista Con de Salamanca. Unionistas. Es que Pere Marco que pensó que era un jugador- puede aprovechar su oportunidad porque estaba siendo el delantero titular Gastón Vallés y era fichado por el Tenerife. Entonces están muchos aficionados del Unionista diciendo, a ver qué hacemos ahora sin 9 y primer partido que ponen de titular a Pere Marco y marca gol. Yo Así pienso, que pero Es un chico muy joven. Sí. ojalá Un chico tenga muy minutos joven. en esta Y segunda es un vuelta. chaval que estoy con Álvaro, que tiene proyección y es un jugador que... Chico- chico muy jovencito, que, o sea que- que le puede aprovechar porque, bueno, ahora se está fogueando, está teniendo partidos, ojalá Y tenga ya le más hemos minutos, dicho que- como bien comenta Víctor, ahora en la segunda parte ahí en Salamanca con Y el siempre Unionistas. hemos dicho que es una Y a ver categoría qué donde ocurre. te fogueas y te curte mucho que y es lo es que muy interesa, dura. ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si nos curtimos, nos mojamos, salimos airosos, porque te toca a ti. Me toca a mí, preparar- ¿no? Te toca a ti, don Félix. Efectivamente, esta semana me toca a mí el Mójate, así que vamos con la sección de Mójate. Vamos a ver. No, hoy os lo he puesto facilito, ¿eh? Iba a hablar del VAR, pero como ya lo hemos tratado, yo quiero que os mojéis y vista que hemos terminado ya la primera vuelta, aunque llevamos ya una jornada de la segunda, quiero que os mojéis y que me digáis para vosotros quién ha sido el mejor jugador de la primera vuelta del Castellón y el que más os ha sorprendido. Que os ha llamado la atención, evidentemente Pueden positivamente. ser dos, no vamos ¿no? a tratar de decepciones ni nada. Quiero cosas positivas. Para vosotros, ¿quién ha sido el mejor? Y por rendimiento, según vosotros, ¿y quién es el que más os ha sorprendido positivamente? Positivamente. Porque Digo no lo yo, conocierais o por lo que pueden fuera. ser diferentes, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Bueno, yo con 2 minutos. Para mí, el mejor jugador del Castellón en la primera vuelta y sobre todo puso realidad es Alberto Jiménez. Para mí, mi opinión diferencia. Y el jugador que más me ha sorprendido positivamente, porque no empezó jugando, y para mí ha ido en progresión, aunque yo estaba convencido que lo hacían, es Lucas Alcázar. Esos son los 2 míos del Club Deportivo Castellón. Don Álvaro. Pues para mí el mejor jugador es Jeremy Melot. Sabíamos la experiencia que tenía, sabíamos todo lo que podía aportar y lo está demostrando, es el mejor lateral derecho de la categoría, sin duda. Y de la sorpresa o la revelación me voy a quedar con Diego Barri, jugador que venía de primera red, que no acababa, o en la cultural, por lo que nos decían, no acababa de encajar, había sido muy irregular y que hasta el momento es la manija, es el eje del Castellón y está a un nivel altísimo. Víctor. Yo coincido con Álvaro en Jeremy, en el mosquetero, como le apodamos. Es el único que ha jugado todo, es decir, ha jugado toda la primera vuelta entera, ¿no? Y luego la sorpresa Zipenga, porque el año anterior no cuajó y había ciertas dudas, ¿no? De a ver este jugador por dónde sale. Yo creo que, bueno, ha dado un rendimiento sensacional ahí también. A ver ahora cómo también regresa de esa Copa de África, pero me quedaría Jeremy, Mellot y Brian Zipenga. Te han dicho 2, tranquilízate. No, por eso. Jeremy Sí, Mellot, vale. mejor. Víctor. Pues yo también os voy a copiar en este caso Jeremy Mellot. Es que el rendimiento que está dando, ya sabíamos que era un buen defensor, pero es que está siendo extraordinario cómo se ha acoplado al esquema, ha caído como un guante y me parece que ha sido un fichajazo, el mejor fichaje de lo que va de mercado estival en este caso. Y en la sorpresa yo me voy a quedar con Beñat, con Grenabarrena, porque empezó no jugando, nos habían avisado desde Bilbao de que era un jugador que tenía muchas cualidades y tal y como lo estoy viendo yo ahora es que tiene nivel de primera división. O sea, juega al primer toque, tiene una intensidad, tiene un ritmo que bueno, la cantera del club sabemos cómo es, pero es que es un cachorro y de los buenos. Perfecto. ¿Y tú? Yo coincido prácticamente con vosotros en todos los que habéis dicho, pero para mí el mejor está siendo Barry. Para mí, ya no solo porque venga de primera red, para mí está siendo un auténtico descubrimiento como jugador y para mí está haciendo una temporada impresionante. Y el jugador que más me ha sorprendido, porque era muy difícil para él, visto que hemos hablado antes de Gonzalo, para mí ha sido Matís. Para mí ha sido una sorpresa absoluta, un portero, evidentemente, para mí absolutamente desconocido, que no empezó jugando porque estaba lesionado, pero en cuanto ha entrado, incluso ha superado adversidades, como el día del gol del Sporting, que es un fallo suyo, y a mí me parece que ha sido un gran descubrimiento, sobre todo supliendo a un tipo como Gonzalo, que era muy querido y que hizo 2 muy buenísimas temporadas en el Castellón. Bien, la verdad. ¿Gonzalo está jugando? ¿Dónde está? Sí, hombre, claro. Titularísimo. Titular ahí con el Nijmegen. De hecho, el reserva es Stilesen, que Stilesen. ficharon a Sí, Stilesen, sí, ex eso te portero digo, del porque Valencia, del tenía ahí Barcelona,
Un de estos, pero pues es un equipo con aspiraciones. No, está No. ahí. Bueno, es verdad que. Mitad de tabla está, ¿no? Más Sí, o menos. está Parte luchando alta. ahí por el playoff, Sí. pero bueno, Empezó muy bien. pase el Nijmegen es una muy buena Sí, temporada. empezó muy bien porque estuvo líder en las Sí, primeras jornadas, sí. pero luego es un equipo Ha de ido media poco a tabla poco para cayendo. abajo de la liga holandesa. Pero bueno, pues nada, que tengan suerte todos. Hemos dado nuestra opinión y la verdad que con la plantilla que tiene el Castellón contratado se hay que elegir, pero como digo, lo importante es la regularidad y sobre todo el grupo. La porra esta semana nadie. Nadie, nada. Qué raro, ¿no? También. lo Estuvimos, habitual. estuvimos cerca, ¿eh? No hay manera. Estuvimos Lo cerca, habitual. pero. Bueno, vamos rápido que vamos contra reloj, que estamos llegando al final de este programa de este jueves 22 de enero. Don Álvaro, 1-2. 1-2. Podéis repetir, Félix. 1-3. 1-3. 0-1. Ya sé que quiero decir 0-1. Pero se gana. Gol de Jakobsen. Todo por no cantar, por estar tranquilo. pues, Claro, por no dejarse la voz. por no Hombre, dejarse no. la voz. Claro. Hombre, Ce- dice 0-1 porque sirve. hay que ganar, ¿no? Si no diría, Porque ¿no? es lo que toca. Yo pienso, pero- yo creo que pienso como tú. 0-3. 0-3, compartes con nadie. Con nadie. Hoy no está Grandes para decir 7-0, ¿no? Va a ser, Cosas así. va a ser un 0-3 en el minuto 92, el Zaragoza va ante el del Honor. y no lo va a 0-3. llevar yo. Bueno, pues yo voy a estar con Joan Torrent. Joan Torrent. Voy a poner un 0-2 para el Club Deportivo Castellón en Zaragoza. Recordemos esa victoria. El año pasado El fue año 1-2, pasado ¿no? marcó Alberto. Marcó 1-2. Alberto y 1-2. Suero. 1-2. Sí, nada más 1-2. empezar. Sí, nada sí, más sí. 1-2 que lo contamos desde la Romareda, además. Sí, Este año va a la ser el verdad que Ibercaja eso, Estadio. ¿A partir de qué hora? El domingo. 6 menos cuarto. 6 menos cuarto desde Zaragoza. Desde Zaragoza y en ese estadio modular. Bueno, a ver qué pasa. Y luego recordamos que la gente que esté a través de la tele, pues una de esas opciones de audio con una imagen sincronizada con esa narración. Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene con más y mejor. Y bueno, grabaremos vídeos de ahí en Zaragoza, que además tenemos también Berchilion Tour. Muy bien. No fallamos. Y ahora, como se lo hemos prometido en este caso a Joan Torrent, pondremos las imágenes de ese. Sí, nos vamos a despedir ahora con ese imágenes del legado que tenemos preparado, que se nos guardó. Y eso nos vamos a dedicar a Joan Torrent. Feli, nos vemos. Nos vemos Mañana pre-Andorra nos la vemos semana por que viene. Benicàssim también, un ratillo. Mañana daremos una vuelta por paellas. Un ratillo solo, a ver cómo tranquilos. está. Sí, un ratito, no estaremos Perfecto. mucho. Álvaro, Nos vemos. un placer volver a tener aquí en este programa y repetiremos. Repetiremos, claro que sí. ¿Tú mañana vas a Benicàssim también? Sí, sí, sí. Pero a trabajar, no a currar. O sea, no a beber. No, ¿Qué no, queda? so- A se puede trabajar, no a alternar. currar. a currar, pero no a beber. Pero nada, Y que eso de las paellas y que luego no hay paellas, ¿eso qué es, hombre? Eso no está pagado. Que esas cosas- Ir pana, como dice aquel, ir pana. Ir pana. Es tontería. Bueno, que nos vamos. Una vez más nosotros aquí en esta barbería les dejamos con ese legado, ¿no? De ese homenaje, ¿no? A los rockeros del Club Deportivo Castellón y sobre todo también al padre de Joan Torrent, que lo ha comentado en la primera parte, ese socio número 13, pero también a todos estos que se lo homenajó el ¿Viernes? viernes en ese partido frente al Leganés y terminamos hoy con esas imágenes. Nos vemos el próximo jueves para hablar de lo que ha pasado en Zaragoza y de la previa del partido en Castalia frente al Andorra. Nos vemos.